Se rieron de ella, la juzgaron, pusieron los ojos en blanco cada vez que aparecía su nombre. Dijeron que era demasiado emocional, demasiado dramática, demasiado calculadora, demasiado omnipresente. Y durante un tiempo, pareció que el mundo entero había llegado a la misma conclusión. Taylor Swift había ocupado demasiado espacio. Pero cometieron un error enorme. Creyeron que la presión iba a destruirla. En realidad, la transformó. Antes de convertirse en una de las mujeres más poderosas del entretenimiento, Taylor Swift era solo una chica con un sueño demasiado intenso como para quedarse pequeño. No llegó desde un imperio intocable. No entró en la industria con el tipo de poder que garantiza el éxito. Lo que sí tenía era algo mucho más difícil de ignorar a largo plazo: obsesión, disciplina y una capacidad poco común para convertir la emoción en conexión. Esa conexión se convirtió en su primera arma real. Mientras gran parte de la industria perseguía la perfección, la distancia y la imagen, Taylor construyó algo más íntimo. Hizo que los oyentes sintieran que la conocían, no como una estrella lejana, sino como alguien que estaba viviendo la confusión, el desamor, la esperanza, los celos y el deseo en tiempo real. No sonaba inalcanzable, sonaba familiar, y eso la volvió peligrosa. Porque cuando las personas se ven a sí mismas en tu historia, dejan de ser oyentes pasivos, se vuelven leales. Y esa lealtad cambió su vida. Lo que empezó como el ascenso de una joven artista prometedora, evolucionó rápidamente hacia algo mucho más grande. Ya no era solo una cantante con canciones pegadizas, se estaba convirtiendo en la banda sonora emocional de toda una generación. Los fans no solo escuchaban a Taylor Swift, la seguían, la defendían, crecían con ella. Y ese nivel de influencia siempre atrae resistencia. Cuanto más visible se volvió, más intentó la gente reducirla a algo más pequeño. Algunos la llamaron fabricada, otros la descartaron como una chica que escribía canciones sobre su ex, como si la vulnerabilidad la hiciera menos seria, menos talentosa, menos poderosa. Detrás de muchas críticas había un mensaje oculto. Podía tener éxito, pero no demasiado. Podía ser visible, pero no tanto. Podía ser admirada, pero no hasta el punto de dominar el espacio. Esa tensión la siguió a todas partes. Y aún así, siguió subiendo. Siguió escribiendo, siguió evolucionando, siguió encontrando nuevas maneras de hablarle directamente a quienes se sentían ignorados, incomprendidos o emocionalmente expuestos. Y cuanto más lo hacía, más grande se volvía. Pero la fama nunca se conforma. Siempre quiere más acceso, más reacción, más vulnerabilidad, más errores, más espectáculo. Y en algún momento, el foco sobre Taylor Swift dejó de sentirse como atención y empezó a sentirse como vigilancia. Cada letra se volvió evidencia, cada amistad un titular, cada relación propiedad pública, cada silencio sospechoso, cada movimiento algo para analizar, burlarse o criticar. En ese punto, Taylor Swift ya no solo estaba siendo observada, estaba siendo consumida. Aquí es donde muchos artistas empiezan a desaparecer, no físicamente, sino por dentro. El peso de la opinión pública se vuelve demasiado fuerte. La imagen comienza a derrumbarse bajo el peso de la interpretación constante. La persona queda atrapada dentro de una versión de sí misma construida por extraños. Y por un momento, pareció que eso también le estaba ocurriendo a ella. La reacción en su contra se intensificó. El tono alrededor de ella se volvió más frío, el internet más cruel, los medios más agresivos. Lo que antes parecía admiración se convirtió en cansancio, sospecha y burla. Ya no daba la impresión de que la gente quisiera entender quién era Taylor Swift, daba la impresión de que querían destruir lo que representaba. Esa fue la caída. No una caída en el sentido de desaparecer por completo, otro tipo de caída, la que ocurre cuando la temperatura de la sala cambia al escuchar tu nombre, la que convierte los aplausos en suspiros o burlas, la que mantiene la atención sobre ti, pero con una energía totalmente distinta. Y en la fama moderna, ese cambio puede ser letal. La mayoría de las estrellas no sobreviven a esa transición, porque una vez que el público decide que está cansado de ti, recuperarte se vuelve casi imposible. La cultura mueve rápido, la atención es brutal,
La simpatía es inestable. Si pierdes el control de la historia, no solo pierdes tu popularidad, pierdes tu forma en la imaginación pública. Taylor Swift entendió ese peligro, y en lugar de reaccionar como todos esperaban, hizo algo mucho más inteligente. Se retiró. No para siempre, no como derrota, como estrategia. Ese silencio importó, porque creó distancia entre la versión de ella que el mundo había atacado y la versión en la que estaba a punto de convertirse. Se dio espacio para transformarse, y cuando regresó, no volvió pidiendo perdón, volvió con control. Ese fue el punto de inflexión. Taylor Swift dejó de comportarse como alguien que solo intentaba sobrevivir a la fama. Empezó a moverse como alguien que había estudiado ese sistema, entendido sus reglas y decidido dominarlo. Ya no jugaba a la defensiva, convirtió la narrativa en materia prima. Tomó la percepción pública, el dolor, la humillación, el ruido y la crítica, y construyó a partir de todo eso. Por eso su regreso se sintió diferente a un regreso normal. No fue solo un regreso, fue un cambio de poder. Ya no reaccionaba a lo que el mundo decía sobre ella, lo usaba, lo reformulaba, lo convertía en impulso. Lo que parecía vulnerabilidad se convirtió en fuerza calculada. Lo que parecía sobreexposición se convirtió en presencia. Lo que parecía daño se convirtió en mito. Y ahí fue donde comenzó la venganza. No una venganza de rabia, no una venganza hecha de explicaciones interminables, no una venganza basada en rogar que los demás cambiaran de opinión. Su venganza fue el éxito a una escala que hacía que el ataque pareciera pequeño. Regresó más grande, más inteligente, más afilada, más difícil de controlar, más difícil de definir, más difícil de descartar, y a partir de ahí, todo se expandió. Su música no solo funcionó bien, dominó. Sus lanzamientos no solo llamaban la atención, se convirtieron en eventos. Su audiencia no solo la apoyaba, se movilizaba alrededor de ella con un nivel de lealtad con el que la mayoría de los artistas solo puede soñar. Ya no se movía por la industria como alguien que espera durar, se movía como alguien que estaba rediseñando las reglas de la permanencia. Eso fue lo que hizo de Taylor Swift más que famosa. Se convirtió en estructura, en marca, en símbolo, en fuerza cultural. A ese nivel, la gente ya no pregunta si sigue siendo relevante, organiza su calendario alrededor de tu próximo movimiento. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cada lanzamiento se volvió una conversación, cada aparición un análisis, cada decisión se expandió más allá de la música hacia la moda, la identidad, los medios, los negocios y la cultura digital. Había cruzado la línea de celebridad a influencia. Ya no solo participaba en la cultura pop, la estaba moldeando. Lo que hace tan poderosa esta historia es que no ocurrió en línea recta. No es solo una historia de éxito, es una historia sobre lo que ocurre cuando una mujer se vuelve tan visible que el mundo empieza a castigarla por ocupar espacio. Es una historia sobre lo que pasa cuando la fascinación pública se transforma en resentimiento. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien entiende que sobrevivir no basta y que la única respuesta real a la humillación es la transformación. Taylor Swift descubrió algo que muchas figuras públicas nunca aprenden. Si el mundo insiste en convertirte en un personaje, entonces debes convertirte en la autora antes que otro termine el guión. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tomó el control de la narrativa, tomó el control del dolor, tomó el control del foco, y una vez que lo hizo, se volvió casi imposible borrarla. Por eso decir que su historia fue un regreso no es suficiente. Un regreso sugiere que alguien vuelve al lugar donde estaba antes. Taylor Swift hizo otra cosa. Volvió por encima. Convirtió el rechazo en relevancia, la burla en momento, la sobreexposición en omnipresencia, la crítica en combustible, y un intento público de empequeñecerla en la base de algo mucho más grande que la fama. Eso es la venganza en su forma más efectiva. No destrucción, no caos, no ruido, control. Y quizás esa sea la razón real por la que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, porque en la superficie parece la historia de una estrella pop, pero por debajo se siente algo diferente.
Se siente como una historia sobre presión, identidad, reinvención y la inteligencia silenciosa de alguien que se negó a romperse justo donde todos esperaban verla caer. El ascenso la hizo visible, la caída la hizo estratégica y la venganza la hizo intocable. Taylor Swift no se volvió inolvidable porque el mundo la amara siempre, se volvió inolvidable porque cuando el mundo se volvió en su contra, aprendió a convertir esa hostilidad en poder. Y una vez que aprendió eso, dejó de ser solo una estrella, se convirtió en una fuerza.